Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a una nueva transmisión de Cronistas Latinoamericanos. El día de hoy vamos a hablar sobre la actual crisis de Perú. Vamos a hablar de Martín Vizcarra, vamos a hablar de Manuel Merino, su sucesor, y vamos a hablar un poco de Francisco Rafael, que es el actual presidente que ha sucedido el cargo. Estamos reunidos aquí debido a que el día domingo el Congreso aprobó una moción permanente, una moción de vacancia por incapacidad moral contra el presidente Martín Vizcarra. Eh, Esta en realidad es la segunda vez en este año que se presenta una moción de este tipo y es interesante también entender quién y quiénes son los actores que están jugando este papel. Una cosa importante para entender es que Manuel Merino, el ex jefe del Parlamento y el sucesor de Martín Vizcarra, fue quien propulsó estas mociones de vacancia. La primera fue a raíz de un supuesto tráfico de influencias con el cantautor Richard Cisneros. Se propuso esta moción de vacancia, pero quedó frenada en el mismo Congreso. Y luego llega esta segunda moción de vacancia, en la cual finalmente terminan destituyendo a Vizcarra, pero es importante también entender que esta moción viene a raíz de un supuesto acto de corrupción por el exmandatario Martín Vizcarra, en la cual habría recibido aproximadamente $600,000 mientras era gobernador en Moquegua. Eh, y bueno, en realidad todavía no se, no se procedió de la manera en la que se debió hacerlo, todavía estaba a un poco al margen, pero el Congreso actuó y lo decidió sustituir. Para este tema hemos invitado a Diego Olivas Arana. Diego Olivas Arana es periodista y escritor peruano y licenciado en periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Varios de sus textos han aparecido en medios peruanos, de Polonia y Estados Unidos. Actualmente reside en Varsovia, Polonia, y bueno, lo hemos invitado para que en realidad él sea quien nos cuente la historia, que nos explique la historia de qué es lo que está pasando actualmente en el Perú. Bienvenido, Diego Olivas. Hola Diego, hola a todos, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a esta conversación. Eh, sí, sí, sabes, todo lo que has contado, este preámbulo es cierto. La situación en Perú, pues, es una crisis tremenda que, como te decía, como te mencionaba brevemente antes de iniciar esto, ya ha llegado a un punto de ebullición, ¿no? A un momento ya, a un clímax, ¿no? Esta última semana ha sido bastante llena de incertidumbre para todos los peruanos, ¿no? Y sabes, ahora mientras hablamos, creo que el nuevo presidente Francisco Sagasti está juramentando. Así que todo cambia en cuestión de horas. Es muy loco todo en realidad. ¿Qué es lo que ha pasado en Perú? Bueno, como mencionabas, Martín Vizcarra ha sido nuestro presidente, ¿verdad? Esto último par de años, si no me equivoco, luego luego de la vacancia a Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Eh, Hay una serie de presidentes en este periodo de 5 años que es pues bastante llamativo, ¿no? Ha estado primero Kuczynski, ¿no? Conocido por las siglas de su nombre completo como PPK. Ha estado PPK y PPK fue vacado por el Congreso de una manera similar, digamos, a la que se deshicieron de Martín Vizcarra.
por temas de corrupción, bueno, el caso de corrupción más grande de Latinoamérica en los últimos años, ¿no? De Odebrecht. Y posteriormente entró Vizcarra, quien ha sido una figura, pues, que ha polarizado al país, creo, ¿no? En cierta forma. Vizcarra generó, o digamos al inicio, una suerte de figura de fuerza, una suerte de proyección, proyectaba una imagen de un presidente que va a luchar contra la corrupción, que va a luchar contra la pandemia, y la pandemia en Perú ha sido pues de las peores del mundo. Eh, ¿No? Es una de las peores. Por otro lado, pues poco a poco han ido apareciendo casos o ha estado tomando decisiones que lo han distanciado de esa imagen. Y es pues como lo que has mencionado de Richard Swing, o el otro caso polémico con él es el caso de Chincheros, ¿no? Y es que eso fue el aeropuerto privado en Cusco, ¿no? Que querían construir y que iba a favorecer más al sector privado, a las empresas, que a la gente que vive allí, ¿no? Y bueno, por otro lado, se trataba de un sitio arqueológico, ¿no? Y, en fin, fue todo un caso polémico. Y luego, pues, llegó los intentos de vacarlo, que finalmente sucedieron la semana pasada, sobre la base de un supuesto caso de soborno, de corrupción, cuando era gobernador de la región de Moquegua hace 5 años, creo, algo así, ¿no? Eh, en sí, todavía se discute mucho si es válido o no, si fue válida o no esta vacancia, ¿no? Eh, Sí, justamente sobre eso quiero que empecemos a hablar. Mucha gente ha criticado el actuar del Congreso. Además este es el segundo Congreso que enfrenta a Martín Vizcarra. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿tú crees que fue correcto el actuar del Congreso al destituirlo? ¿Tú crees que habían intenciones por detrás? ¿Qué piensas sobre este tema? Para mí es evidente que habían intenciones, ¿no? Intenciones escondidas, subrepticias, y creo que la situación ha sido de tal magnitud que era evidente para todo el país, ¿no? Ya todo el país, o al menos la gran mayoría, ¿no? de los peruanos, ¿no? Eh, Yo creo que pues Vizcarra, y bueno, te digo desde el principio que yo no estoy a favor de Vizcarra, ¿no? No lo estoy defendiendo, pero sí defiendo la idea de realizar los procesos de una manera correcta, con las regularizaciones respectivas, de una forma democrática, ¿no? Y siguiendo las formas que se debieron dar en una situación corriente, ¿no? En una situación que no esté trastocada, que no esté adulterada por corrupción y por los intereses de otras personas, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que ellos, el Congreso, ¿no? Este Congreso que ahora los peruanos con mucha razón llamamos esta mafia, ¿no? Este Congreso que tiene una gran mayoría de gente que se ha dedicado en el pequeño periodo de Vizcarra como presidente a prácticamente combatir con él, ¿no? Ha sido una guerra entre Vizcarra y el Congreso. Ellos han sido su oposición, y pues hay una gran mayoría del Congreso que representa a los políticos más cuestionables del país, ¿no? En la actualidad, ¿no? Gente que tiene procesos penales, judiciales todavía, gente que tiene casos de corrupción, que estaba asociada con Fujimori en la dictadura, eh, gente de extrema derecha, conocidos por sus opiniones muy cuestionables, en fin, ¿no? Podríamos decir que los peores políticos, ¿no? Han tenido el mayor poder, ¿no? En el país.
Sí, evidentemente ha habido, digamos, esta pelea entre el Congreso y Martín Vizcarra desde la sucesión bueno, desde la renuncia de PPK, asume el poder Vizcarra y se encuentra con un Congreso donde, bueno, evidentemente tiene un choque y, bueno, decide después disolverlo y llama a elecciones para elegir este nuevo Congreso, elecciones parlamentarias, Ujú. y parece que todavía le sale mal. Le sale Sí, mal, hay un montón de conflictos y bueno, algo que también se critica es que muchas de estas personas que han promovido la salida de Martín Vizcarra, como bien mencionabas, están metidas en casos de corrupción, casi todos están sucios. Estaba leyendo que aproximadamente 70 de ellos están enfrentando sí, sí. casos de corrupción. Ahora, pero quiero, quiero que entendamos un poco, para los que no estamos en el contexto peruano, ¿qué significa Martín Vizcarra? ¿Quién es Martín Vizcarra para la población peruana? Si realmente bueno, cuando entra como presidente, él dice que iba a luchar contra la corrupción. ¿Realmente es la cara de esta lucha contra la corrupción o más bien ahora bueno, se le ha tumbado la figura que había construido a raíz de estas denuncias de corrupción? ¿Quién es Martín Vizcarra? Eh, pues yo pienso que ya se había tumbado antes, ¿no? Y con esto ya se tumbó totalmente, ¿no? Vizcarra es muy probable que sí haya estado involucrado en estos sobornos que terminaron vacándolo, ¿no? Pero debió haberse llevado un proceso normal y debió haberse dejado que él terminara su mandato, ¿no? Y que se convoque elecciones y que luego él se vaya el 28 de julio con el siguiente y de ser culpable, de comprobarse que ha cometido delitos, pues que se le procese como corresponde, ¿no? Pero lo que han hecho ha sido eh, hacer algo que ahora están llamando de manera muy acertada una vacancia express, ¿no? Un golpe de Estado express, un golpe de Estado blando, sin tanques, sin soldados, un golpe de Estado encarnado en una estrategia política, ¿no? Eh, eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, la imagen de Martín Vizcarra, yo creo que a pesar de que todavía hay cierta parte de la población que lo apoya mucho, ¿no? Que lo llaman mi presidente, que dicen que él ha luchado contra los corruptos, creo que su imagen ha caído muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y Ahora, ahora, pues, algo que igual me aparecía en información es que aproximadamente el 78% de la población estaba a favor de que Martín Vizcarra se mantuviera en el puesto. Entonces eso me llama mucho la atención y quizás eso explique un poco los conflictos que sucedieron estos días a raíz de su destitución, sí, porque sabes, evidentemente parecería tener mucho apoyo. sí, es que ¿Es esto sabes, cierto? pues yo creo que sí. Lo que pasa es que, mira, hay mucha gente, mucha parte de la población que no le gusta Vizcarra, pero también es cierto que el país se encuentra en una situación bastante delicada e inestable y proponer una vacancia y hacer todas las cosas que sucedieron, pues le hicieron mucho daño al país, ¿no? La gente no quería estos cambios grandes cuando ya había una suerte de, o sea, por más fallas que tuviera, ya había una suerte de camino, de timón hacia lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, al menos creo que parte de la población realmente creía en Vizcarra, pero parte de ella pues no lo seguía, pero tampoco querían que se den estos procesos irregulares e ilegales o anticonstitucionales, de alguna forma, para deshacerse de él, ¿no? Eso pues es lo que ha pasado, ¿no? En realidad ha sido de alguna forma u otra un golpe de Estado, ¿no? Se han retirado, se han deshecho el presidente y han tomado el poder, han nombrado al presidente del Congreso como nuevo presidente y han tratado de hacer lo que han querido en estos pocos días que no les ha funcionado, ¿no? Han tenido a la policía como una fuerza, ¿no? Acorazada, ¿no? Y esto ha sido terrible, ¿no? Pues, sabes que ha muerto gente también, ¿no? Hace un par de días se anunciaron las muertes de un par de estudiantes y aquello ha sido lo que ha
ha devenido en la dimisión, en la renuncia de Manuel Merino, ¿no? La muerte Sí, de... justamente quisiera que entendamos un poco el proceso de las protestas, porque llama mucho la atención que a pesar de que Manuel Merino, quien sucedió al presidente, estuvo apenas 5 días, haya tenido, bueno, ya tiene actualmente acusaciones por haber transgredido derechos humanos. em, pero yo también quisiera que nos expliques cómo nacen estas protestas. Yo leía que había un porcentaje pequeño del Parlamento, del Congreso, que estaba en contra de esta moción de vacancia y justamente fueron ellos quienes impulsaron, pero también quisiera saber si hay otros actores, algo que se está viendo mucho en Latinoamérica y ahora te lo pregunto si también está pasando en Perú, es que muchas de estas, digamos, revueltas populares han nacido por grupos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Chile ha tenido muchísima presencia en las salidas, en Bolivia también ha tenido una gran presencia de la juventud y bueno, hay una presencia de este lado que evidentemente está totalmente disconforme con la clase política. ¿Qué fue lo que pasó estos días a raíz de estas protestas? Pues yo creo que estás totalmente acertado. Es justamente eso, ¿sabes? Merino tomó el poder y la situación no, en cuestión de horas, ya la gente hablaba de salir a las calles, ¿sabes? O sea, ha habido una indignación a nivel nacional que se ha representado muchísimo por la juventud, ¿no? Se habla de una juventud del bicentenario, porque Perú cumple 200 años el próximo año. Se habla de que la corrupción se ha metido con la generación equivocada, ¿no? Que ya no nos vamos a quedar callados, ese tipo de frases, ¿no? De cosas que al fin y al cabo son ciertas, ¿sabes? Estas marchas, estas movilizaciones han sido de los jóvenes, ¿no? Gente de entre los 18 a 30 años, digamos, que ha salido a las calles para reclamar los derechos de su país, ¿no? Y que no querían ser héroes, ¿no? Solamente estaban molestos, indignados y querían protestar por un cambio, ¿no? La represión ¿Y cuál policial fue la respuesta justamente eso? ¿Cómo fue la represión inicial? ha sido horrorosa, ha sido horrible, ¿no? Obviamente creo que la protesta también ha tenido una inspiración, ¿no? De las cosas que han pasado en Bolivia o en Chile, por ejemplo, la respuesta del gobierno, de Merino y su gabinete usando a la policía ha sido pues de lo peor, ¿no? Ha sido algo bastante triste, bastante violento. Han enviado tanques contra muchachos que estaban simplemente gritando con pancartas, ¿sabes? Han muerto 2 personas, muchas están heridas. Los chicos que murieron tenían 22 y 24 años, ¿sabes? El día domingo, si no me equivoco, se generó una marcha nacional para velarlos, ¿no? Para marchar por ellos. Eh, la policía ha usado perdigones, ha usado bombas lacrimógenas, han tenido helicópteros con gas pimienta. Hay gente, hay periodistas que han tenido que ir al hospital con perdigones incrustados en la pierna o cosas así, ¿sabes? Ha sido una brutalidad policial como no se veía desde los tiempos de la dictadura. O sea, ha sido algo realmente terrible e insospechado, ¿no? Que llegara a ese punto tan rápido, ¿no? Que en cuestión de días, ¿no? Merino no esperaba definitivamente, y tampoco el Congreso que lo respaldaba y que lo llevó al poder, no esperaban que Perú, que los ciudadanos iban a responder así, ¿no? Que iban a haber cacerolazos en todas las casas, ¿no? La gente que no salía a protestar a las calles, simplemente reventaban las ollas en las azoteas por horas, que miles y miles de personas en todo el Perú, no solo en Lima, iban a marchar. No lo esperaban y no lo manejaron bien, ¿no? Porque les ha salido el tiro por la culata, ¿no? Ha sido
ha sido realmente efectiva las marchas. Han funcionado, pero han costado sangre, ¿no? Lo cual es muy triste. Sí. Sí, a ver, los resultados de la violencia, de la respuesta del gobierno, dejaron dos muertos, como bien decías, a Brian Pintado e Inti Toledo. Hay 68 heridos, al menos, y bueno, hay 5 desaparecidos. Evidentemente, yo creo que vamos a enterarnos más cosas en los próximos días, pero sí, la respuesta del presidente fue muy dura. Y bueno, ahora hay una presión para que salga Manuel Merino, hay una presión fuerte para que salga, finalmente renuncia. Algo que te quisiera preguntar, que también es algo que yo creo que mucha gente está interesada, es quién es este actor Manuel Merino. Solo por dar unos datos, porque ya tú nos dirás realmente qué representa Manuel, es que, a ver, él es, forma parte de Acción Popular, Sí. que hasta donde tengo entendido es un partido de derecha, quien obtuvo el 10% de los votos en el nuevo Parlamento, que en realidad fueron quienes ganaron la mayoría, y es por eso que él encabezó las mociones de censura y él es quien en realidad está encabezando la oposición. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿quién es Manuel Merino para la sociedad peruana? ¿Qué representa este actor? Pues déjame decirte que antes, pues hasta hace unos días no era nadie. ¿Sabes? Manuel Merino es un político que no tenía pues una presencia muy fuerte, al menos así lo veo yo, ¿no? Y creo que el país no sentían que un desconocido se había metido a la presidencia, ¿sabes? Igual él fue todo ese tiempo una de las figuras que ha estado como una resistencia, ¿no? Frente a Vizcarra, ¿no? Y como presidente del Congreso, ¿no? Eh, ¿Él es entonces quien lidera la oposición o hay alguien más que está liderando la oposición en contra de, bueno, la anterior oposición de Vizcarra? sí, sabes, yo creo que esa es una pregunta un poco compleja, porque la oposición es una coalición de partidos de derecha o incluso religiosos como el FREPAP o de extrema derecha que tienen muchas caras, ¿no? Muchas de esas caras son caras conocidas, ¿no? Por los peruanos, ¿no? Congresistas que están allí desde hace décadas y que siempre han estado pues a favor de la represión, a favor de temas pues relacionados con hacerse con el poder, con alejarse de la ciudad, ¿sabes? De los ciudadanos. Eh, hay un grupo fuerte, ¿no? Que todavía ahora dirige el Congreso, ¿no? Y es por eso que pienso que no podemos solamente bueno, quizás hablemos de eso más luego, pero no podemos ahora contentarnos con que hay un nuevo presidente solamente, ¿no? Porque el Congreso, que tiene una gran mayoría de gente muy baja, ¿no? En niveles éticos, ¿no? De gente que tiene, como te decía, 68. Mira, ese es un número interesante, 68 de los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia de Vizcarra tienen procesos en curso, ¿sabes? Penales, judiciales. Entonces, es siempre una fuerza, ¿no? Allí que creo que el país tiene que deshacerse de ellos, ¿sabes? Tienen que salir del Congreso para que ya realmente haya un cambio. Tiene que haber una reformación, tiene que haber una suerte de purga. Esa es la verdad, creo, ¿no? Es muy fuerte lo que está pasando ahora porque creo que es muy infrecuente que suceda, ¿sabes? Que un grupo de gente esté siempre allí como un cáncer tratando de, de coger lo más que puedan y que finalmente lo logren, ¿no? Lo logren por unos días, no les haya funcionado bien, pero siguen allí detrás
en realidad es algo increíble. Lo que... Sí, mira, justo algo de lo que decías, y en realidad quiero citarlo, esto es lo que decía la BBC, es que una de las causas principales que motivó al Congreso a llevar esta moción de vacancia, bueno, estas dos mociones de vacancia, fueron que intentaron tomar el control del Tribunal Constitucional, y eso es algo que Martín Vizcarra no lo permitió, eh, para justamente bloquear las investigaciones de corrupción y lavado de activos de estos 68 congresistas que mencionas. Bueno, de hecho, son los que terminaron votando a favor de la salida de la vacancia. Entonces, claro, lo que dice es que evidentemente parecería que Perú lo que está buscando es purgar a los políticos corruptos, es justamente la crisis en la que ha terminado desencadenando este, este proceso. Y justamente es aquí donde quiero entrar a preguntarte un poco sobre Odebrecht, no tanto sobre los detalles, porque evidentemente es un caso bastante grande, pero Odebrecht, la empresa brasilera que pagaba a, a las campañas, a los mismos políticos para ganar las licitaciones por obras públicas, fueron un golpe tremendo para el Perú. Recordemos que Brasil, Venezuela y Perú fueron los países más afectados por Odebrecht, donde Odebrecht tenía muchas más inversiones, entre comillas inversiones, llamémosla, que son un eufemismo por corrupción. Entonces, lo que te quiero preguntar es, ¿qué significó Odebrecht para Perú? ¿Qué es lo que sintió Perú al enterarse que casi todos sus políticos estaban metidos en casos de corrupción? Eh, bueno, creo que lo que el país ha sentido es una indignación que ya lleva unos cuantos años, ¿no? El caso de Odebrecht, pues es un caso que todavía sigue, ¿no? Están las autoridades, los fiscales, están llevando investigaciones que han funcionado, que están llevando a la cárcel a mucha gente que incluso pues han terminado con la encarcelación de presidentes o expresidentes, ¿no? Que es algo de lo que hablábamos al inicio de que hay presidentes que terminan en la cárcel, ¿no? Pues está el tema de Alan García, que acabó suicidándose, está Ollanta Humala, está la hija de Fujimori, ¿no? Que se ha postulado a la presidencia muchas veces, Keiko Fujimori. Kuczynski, ¿no? Kuczynski está con arresto domiciliario, si no me Detención, equivoco. arresto. Sí, sí, Y, exactamente. y nada, pues la verdad es que es yo siento que es como una enfermedad, ¿no? De la que nos enteramos y de la que poco a poco nos estamos curando, ¿no? Estamos sanando. Sin embargo, hay elementos, ¿no? Corruptos asociados a esto en el gobierno que tratan de dilatar estas investigaciones, tratan de bloquearlas, de eliminarlas. Y han habido estos últimos años, pues, siempre encuentros con los fiscales, con las comisiones de investigación, ¿no? Es siempre, es una realidad constante, ¿no? Una lucha que esta gran investigación que puede ayudar mucho para realmente pues acabar con gran parte del grupo de, de políticos corruptos en nuestro país, se ve siempre con traspieces, ¿no? Siempre. Pero yo pienso que es algo que va a seguir, ¿no? Que va a seguir y que tiene que darse totalmente, ¿no? Para que el país realmente pues tenga un nuevo rostro, ¿no? Eso y otras cosas más, ¿no? Ahora se habla mucho de cambiar todo el Congreso, de proponer una asamblea constituyente, ¿sabes? Nosotros tenemos la Constitución del 93, que es la Constitución de Alberto Fujimori, ¿no? Que le llamamos la Constitución de la dictadura, ¿no? Una constitución que bueno, beneficia más a las empresas privadas, que no piensan mucho en los derechos humanos, que ha posibilitado la presencia de estos políticos de alguna forma, ¿no? Y eso es algo
que ellos no quieren, ¿no? En lo absoluto, ¿no? Que se han siempre opuesto a esta posibilidad, ¿no? Y toda la crisis de estos días, pues, ha despertado nuevamente ese tema, ¿no? De que se deba realmente pedir una nueva constitución. No sé qué va a pasar el próximo año, pero eso es algo que ayudaría mucho, creo, ¿no? Igual es algo difícil, ¿no? Y considero que es algo poco probable, creo, con el presidente de transición que tenemos ahora, ¿no? Con Sagasti. Pero bueno, habría que ver qué va a pasar. Mira, algo que mencionas, creo que llama mucho la atención. Justo hace unas semanas habíamos tenido un conversatorio a raíz de el nuevo proceso constituyente de Chile, que parecería que las características se asemejan mucho a lo de Perú, ¿no? Hay una constitución que, digamos, la chilena no fue realmente aprobada por voto democrático, no es una constitución libre y tenía, como mencionas, no tiene una apertura, digamos, a los derechos humanos y estaba muy sesgada a las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces, bueno, es interesante saber que también Perú está pasando por algo semejante y que también están buscando un nuevo proceso constituyente que probablemente a la larga termine ocurriendo, como es el caso chileno. Pero justamente en este tipo de salidas que tiene Perú a través de esta crisis, se iban a llamar a elecciones en abril. Ese era el último trabajo que a Martín Vizcarra. Ujú. Em, Bueno, evidentemente ese es lo único que realmente yo creo que le va a quedar a Francisco Sagasti, el actual presidente, pero ¿tú crees que esta sea una salida a la actual crisis? También quisiera preguntarte quién es Francisco Rafael Sagasti, si se sabe algo. Bueno, evidentemente hay información sobre él, se conoce que es un estratega, que trabajó para el Banco Mundial, parecería tener la imagen de un tecnócrata. Entonces, aquí son dos preguntas las que te quiero hacer. ¿Cuál crees que sea, digamos, la salida de crisis? ¿Qué van a representar las elecciones de abril? ¿Y qué es lo que aparenta ser Francisco Rafael Sagasti? Ok, bueno, con respecto a las elecciones, sí, las elecciones son en abril y uno de los grandes temores, ¿no? Con el gobierno de Merino y de los congresistas, este gobierno ilegítimo, era pues que busquen aplazar las elecciones para quedarse en el poder. Ellos, Merino mismo lo negó, dijo que no lo iba a hacer, pero con tantas mentiras dichas en todo este tiempo, pues su palabra no valía mucho, ¿no? La población no estaba segura de que eso fuera una realidad, ¿no? Y hubo ese temor esos días, ¿no? De las marchas, que las elecciones no se den, ¿no? Eh, yo creo, pues, que con este gobierno de transición que está empezando el día de hoy, con la juramentación de Sagasti, de hecho ahora mismo, eh, sí se va a dar las elecciones, ¿no? Al menos el perfil que proyecta este político me hace pensar que sí, ¿no? Que no va a haber ningún tipo de intención detrás, ¿no? Al menos, claro, que el Congreso se desarregle para hacer algo, ¿no? Porque ese es el problema ahora, que las protestas, ¿no? Las razones de las protestas no han terminado, digamos, ¿no? O sea, se fue Merino, ¿ok? Pero ha entrado Sagasti y el Congreso sigue allí, ¿no? Entonces, él tiene solamente estos meses hasta abril para tratar de de cuidar el país, ¿no? Frente a la pandemia, de los grandes casos de corrupción, ¿no? Tratar de que se abra algún tipo de acusación, de procesos contra los derechos humanos y que lleven investigaciones por Merino y por el primer ministro Flores Arauz y por la policía, ¿no? Que se busque algún tipo de proyecto de reformación de la policía o algo así, porque es una institución que ya perdió su identidad, perdió la fe totalmente en en el país, ¿no? Ya nadie cree en la policía, lo cual es bastante lamentable.
pero bueno, es fruto de las consecuencias. Entonces son muchos problemas, muchas cosas que resolver en estos meses hasta las elecciones, ¿no? Y siempre con esta sombra del Congreso que me imagino va a seguir siendo un obstáculo para el presidente de turno, ¿no? Que es alguien que ellos no hubieran elegido en primera instancia, ¿no? Eh, Sobre Francisco Sagasti, pues yo tampoco lo conozco mucho, pero entiendo, pues, como mencionas, que es un ingeniero industrial de larga trayectoria, ¿no? Es un investigador, un tipo muy interesado en las ciencias, es alguien que tiene experiencia escribiendo y haciendo política, escribiendo sobre política. Es una persona mayor, ¿no? Ya tiene 76 años, ¿no? Eh, Creo que lo que me genera a mí cierta suspicacia, ¿no? Lo que no termina pues de agradarme. Claro que es mejor él que cualquier congresista de este grupo, ¿no? Que haya podido proponerse, como lo fue Merino. Pero lo que me genera todavía cierto ruido, digamos, es su asociación, ¿no? Con el Partido Morado, ¿no? El Partido Morado es un partido, pues, nuevo, ¿no? En el Perú, ¿no? Que ha estado en las elecciones, en las últimas elecciones. Es el partido de Julio Guzmán, que es un político, pues, bastante polémico. Ahora tiene sus seguidores, pero también tiene muchas historias cuestionables. No es un tipo, pues, que se caracterice por su integridad o por estar limpio, ¿no? Tiene incluso una historia graciosa y penosa, ¿no? Hubo un incendio y dejó a su amante en el incendio para escaparse. Ese tipo de cosas que dañan la imagen de un personaje público, ¿no? Entonces, creo que la asociación de Sagasti con el Partido Morado es un poco algo que debería generar cierta vigilancia por parte de la población. Sin embargo, creo que esto es una situación bastante distinta. Creo que es algo bueno que él esté ahora de presidente, pero no sé qué va a pasar, ¿no? Es incierto todo, ¿no? Creo también que si él no empieza a encauzar la crisis política a una resolución, al menos en distintos de los puntos que se han dado, ¿no? Justicia para los chicos asesinados, ¿no? La acusación de procesos para Merino, para el gabinete, para Arauz, ¿no? Para el primer ministro, etcétera. Si no suceden estas cosas, pues la gente va a seguir saliendo a las calles. Yo creo que la gente va a seguir protestando, ¿no? Todo esto es bastante incierto, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿A quiénes va a elegir Sagasti como su nuevo gabinete ministerial? No tiene que ser, él ha prometido que va a ser un grupo consensual, ¿no? No como lo fue el gabinete de Merino. Y eso es algo de lo que podríamos hablar, que es interesante, que el primer ministro de Merino, Antero Flores Arauz, es un personaje, pues, bastante polémico y conocido por todos los peruanos, ¿no? Ha sido congresista muchas veces, ha tenido cargos muy importantes en los gobiernos, pero ya era un personaje olvidado, ¿no? Un dinosaurio le llaman, o sea, un personaje, pues, reconocido últimamente por situaciones penosas, ¿no? Por su racismo, es un tipo que a pesar de que lo niega, ¿no? Es abiertamente racista, ¿no? O indirectamente racista, pero sus comentarios, sus actos, pues siempre lo han caracterizado así y es algo que ha malogrado mucho su imagen. Es un tipo que no le importa nada las poblaciones más alejadas de la capital, los pueblos originarios, ¿no? Y es un tipo que incluso es uno de los líderes de una de las asociaciones de
ultraconservadoras y de extrema derecha en el Perú, ¿no? Que es la coordinadora republicana, ¿no? Que es un grupo que se dedican a difundir noticias falsas, a atacar a los que no piensan como ellos, en fin. Entonces, ponerlo a él como primer ministro, un personaje en el que nadie cree y en el que nadie escucha, del que nadie escucha nada hace tiempo, era una broma, ¿no? Era una broma y era una prueba de lo desesperado que estaba Merino también. Tengo entendido que buscó a distintos profesionales o antiguos ministros o ministros de Vizcarra para que sigan siendo ministros o para invitarlos a los ministerios y todos se negaron, ¿no? Porque ser un ministro de Merino en ese momento significaba pues arruinar tu carrera política, arruinar tu reputación. Entonces pues es interesante, creo, todo lo que ha pasado en ese aspecto, ¿no? Eh, Creo que me he perdido un poco de la pregunta que me hiciste. Creo que me estabas hablando eh, de las elecciones y de Sagasti, ¿verdad? Sí, 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 no, de hecho creo que lo que mencionas es bastante interesante porque hay así Sí. como que un espacio vacío entre quienes habían apoyado la caída de Martín Vizcarra. Evidentemente son aquellas personas que hubieran tendido entrar al gabinete ministerial, ¿no? Pero mencionas que en realidad tampoco tuvo ese apoyo. em, la jugada no solo le salió mal, le salió muy mal, es una bomba que le explotó en la mano. em, y eso también evidencia por qué terminó saliendo Merino, ¿no? Que no solamente fue a raíz de las protestas, o sea, ni siquiera la población apoyaba la salida, ni siquiera, digamos, los actores políticos hubieran aceptado su salida, excepto, perdón, su entrada, excepto, digamos, aquellos que votaron para lavarse las manos y no terminar acorralados por los casos de corrupción. Entonces, si bien no te la había planteado, esa es una respuesta, una pregunta, la respuesta a una pregunta interesante que nos sirve a todos para también entender la salida de Merino. No sé si quieres Diego, agregar algo más sobre esto, eso bueno, es sí, quería importante. agregar algo que me parece importante sobre Sagasti, que este día, en verdad, ¿no? Porque todo ha sucedido hace tan poco. Como sabes, pues, ¿no? Ahora hay demasiada desinformación, hay muchas noticias falsas y hay que tener mucho cuidado, en especial en temas de política. Y con Sagasti, pues, otra cosa que se empezó a correr muchísimo en Internet es una suerte de narrativa que lo calificaba como aficionado o fanático de los terroristas, ¿no? Y esto es algo en lo que me gustaría hacer hincapié porque es muy importante y es peligroso, ¿no? Y en lo que he estado pensando mucho, ¿no? Y que es el calificar a todo el mundo de terroristas o de defensores de terroristas o comunistas o izquierdistas radicales o cosas así, ¿no? La derecha extrema en el Perú, que honestamente es la mayoría de la corrupción, eh, se ha dedicado mucho a eso, ¿no? A difundir noticias falsas, a hacer memes, a hacer artículos con Photoshop, ¿sabes? En los tiempos de las elecciones pasadas, muchos peruanos recordarán esta foto de la candidata de la izquierda, ¿no? Verónica Mendoza, en la que habían puesto el símbolo pues del comunismo, ¿no? La hoz, el martillo y lo habían puesto detrás de ella, ¿sabes? Era muy obvio que era falso, pero con eso engañaron a mucha gente y todos se pasan, lo sabes, compartir, WhatsApp, etcétera. Y lo que están diciendo ahora era una reescritura, ¿no? De la historia, una tergiversación de hechos con relación a Sagasti, ¿no? Estaban diciendo de que él le había pedido un autógrafo a un terrorista del MRTA, ¿no? Del Movimiento Revolucionario Tupac Ujú. Amaru. Y eso pues no sucedió así, ¿no? Al parecer él fue, y esto pues es interesante, que él fue uno de los rehenes en la toma de la Embajada de Japón, ¿no? En el año 97 creo que fue, o 96, uno de nuestros episodios, pues, durante el gobierno de Fujimori.
una historia bastante importante, bastante increíble también, ¿no? Pero bueno, él fue uno de de los 40 y tantos rehenes en esta toma de los terroristas en la Embajada de Japón. Y al parecer, en un libro de un periodista, ¿no? llamado Humberto Jara, él cuenta que Sagasti, eh, siendo un tipo pues muy, digamos, estratega, ¿no? De una naturaleza eh, bastante pues metódica, etcétera, él decidió pedirle algún tipo de prueba, ¿no? A las personas que lo tenían, ¿no? Aprisionado, ¿no? Y le pidió a alguien que firmara en un cartón, ¿no? Su nombre. Le hicieron una firma, ¿no? Y eso está registrado en este reportaje, en este libro, ¿no? Y lo hizo con fines periodísticos. Luego de que fue liberado, se publicó en la revista Caretas, ¿no? Esto y etcétera, ¿no? Entonces, te das cuenta, ¿sabes? Esto es usado es cambiado todo por una narrativa en la que él era un fanático de los terroristas y le pidió un autógrafo. Y en cuestión de minutos se crean memes, se crean posts, se comparten. Esto es bastante peligroso, creo, ¿no? El Perú está sufriendo mucho de esto que incluso se ha vuelto un verbo, el terruqueo, el terruquear, ¿no? Terruquear es acusar a alguien de terrorista o de radical de la izquierda o cosas así, ¿no? Eh, sí, sabes que, no sé si pudiste investigar sobre esto, pero antes de Sagasti se consideró otra opción que era pues una mujer congresista, Rocío Silva Santisteban, que es pues muy conocida en el mundo de las letras. Es una poeta, feminista, periodista, una mujer pues de integridad conocida, ¿no? Y se consideró la idea de ponerla a ella, ¿no? Para generar una imagen muy distinta a la de Merino, para que la población se calme, para llevar el camino a la democracia de una manera más evidente quizás, pero la oposición, pues, ¿no? De esta mafia, como te decía, pues, no lo vio congruente, no lo vio como algo conveniente y a última hora cambiaron sus votos, ¿no? Prometieron que iban a votar de una forma y luego votaron de otra y no se dio, pues, ¿no? No se dio y luego ya se volvió, fue un día entero que no tuvimos presidente, ¿sabes? Y luego decidieron posponerlo para el día siguiente y ahí se escogió a Sagasti, ¿no? Cuando se reorganizaron las listas, ¿no? Para esto. Pero en cuestión de minutos, de horas, también se llenó todo, las noticias y el internet de acusaciones a Rocío Silva Santisteban de terrorista o de defensora de los terroristas. ¿Sabes? Hay una herida, pues, ¿no? Que tenemos nosotros desde hace años por la época del conflicto armado, ¿no? Por Sendero Ujú. Luminoso, por la dictadura de Fujimori, las Fuerzas Armadas y los terroristas matando a todo el mundo, etcétera. Y una herida de la cual se ha aprovechado, pues, la corrupción, de la cual se ha aprovechado los elementos más extremos, ¿no? De los políticos peruanos, ¿no? Y para de alguna manera amedrentarnos, ¿no? Intimidarnos, que cualquier idea diferente, ¿no? Cualquier idea que se aleja mucho de la forma en la que han sido los gobiernos de Perú en los últimos 20 años, 30 años, pues es comunista y es terrorista, ¿no? Y eso es algo bastante peligroso, ¿sabes? La desinformación que engrandece esto, ¿no? Y que genera un miedo y una ignorancia, ¿no? Enormes, ¿no? Y daña la reputación de estos políticos, de estas personas que nada tienen que ver con las cosas de las que se les acusa, ¿no? Bueno, quizás me fui por las ramas, pero me iba por el tema de que a Sagasti se le acusó de esto ayer muy rápido, ¿no? Y eso, pues, eso fue bastante curioso y peligroso, ¿no? Que muy rápido se hicieron este tipo de narrativas en las que se le llamaba a él pues
un fanático, ¿no? de los terroristas. Sí, sí, no, en realidad, si bien ha salido un poco del tema, ha sido para puntualizar un par de cosas que yo creo que muchos latinoamericanos no sabemos y queremos saber. Hay muchas cosas que no salen por las noticias, hay muchas cosas que se quedan ahí, hay muchas cosas que se hablan en Perú que no salen y yo te agradezco, Diego, por habernos contado, habernos explicado cuál es la situación de Perú. Yo creo que una conclusión bien importante de la situación actual del Perú es que la clase política está manchada, la clase política quiere todavía amañar, quiere todavía mantenerse sin saldar las cuentas pendientes que tiene. Em, para todos los que todavía siguen con nosotros, hemos hablado con Diego Olivas Arana, periodista y escritor peruano, licenciado en periodismo de la Universidad Pontificia Católica del Perú. La última pregunta que te quisiera hacer es, ¿cuál es tu conclusión de este proceso y qué crees qué esperas que pase ahora? De manera corta. Te escuchamos, Diego. Bueno, mi conclusión, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que yo soy, pues, yo apoyo las movilizaciones, ¿no? Que de alguna manera han cambiado el país en 5 días, ¿no? Que han desterrado a este presidente espurio, ¿no? Entonces yo creo que estas movilizaciones no deben terminar, ¿no? Al menos la población debe estar muy alerta, ¿no? Ya el Perú ha demostrado por primera vez en décadas que puede estar unido, ¿no? En una causa y que puede estar, que la preocupación ha llegado a un punto climático, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, creo, ¿no? Que el Perú debe estar alerta, ¿no? De cualquier cosa que se haga, ¿no? Y que ya no sucedan más cosas en nuestras narices. Eh, ¿Qué espero o qué creo que va a pasar? Pues yo espero que Sagasti realmente tome las riendas en torno a lo que es la lucha contra la corrupción en el Perú, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Que trate, pues, en primer lugar de hacerle justicia a los muchachos que fueron asesinados y a los muchos heridos, que escuche realmente al llamado, a la voz de los peruanos y a las cosas que están pidiendo, ¿no? Y si algo, pues, resulta poco probable, pues que haya un diálogo, ¿no? Que haya una conversación entre el pueblo y el poder, ¿no? Creo que eso es importante, que no se sienta que las protestas no están siendo escuchadas, ¿no? Que están siendo ignoradas. O que no se siga tergiversando o cambiando el propósito de las protestas, que es lo que han hecho los congresistas, ¿no? Fuera de la justicia, pues para las personas que han sufrido en estos días, creo que el tema de la policía es importante, ¿no? Reformar a la policía, hacer algún tipo de cambio con la Policía Nacional del Perú, ¿no? Hay muchas reparaciones por hacer, ¿no? Y cuidar mucho que el proceso electoral se lleve a cabo en abril, ¿no? Sin el menor problema, ¿no? Y de la manera más limpia. Eh, Algo ideal sería, y que como te decía hace un rato, quizás no sea muy probable, eh, si pienso en las orientaciones políticas de Sagasti, pero algo ideal quizás sería, pues, ¿no? Que ya se proponga el plan de una asamblea constituyente, ¿no? Quizás eso ya sea tarea del próximo presidente, ¿no? No sé, pero sería algo que ayudaría mucho que en este gobierno pequeño de unos meses se dé un verdadero fuerte paso hacia un gran cambio para el país, ¿no? Eso sería muy bueno. Perfecto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todas las personas que han permanecido en esta transmisión. Hemos hablado sobre la crisis política de Perú, sobre la renuncia de Martín, bueno, sobre la salida, gracias al Congreso de Martín Vizcarra, la renuncia de Manuel Merino y el actual presidente Francisco Sagasti. Nuevamente un saludo a todos, les agradecemos. Gracias, Diego, por estar con nosotros. Esperamos que haya sido esta transmisión de su agrado. Muchas Muchas gracias. gracias.
Gracias, hasta luego.